Ahora vamos a hablar sobre cómo progresar hacia el futuro. En otras ocasiones, he realizado regresiones a vidas pasadas y otras actividades con grupos. Voy a enseñarles cómo pueden crear lo que desean en sus vidas. Les he dicho que en vidas pasadas fueron creadores, ayudando a crear universos, planetas y hasta el agua. Todo lo crearon. Recuerden que son seres poderosos. Ahora en un cuerpo humano quizás olvidaron ese poder. Pero recuerden, es como un juego donde ustedes escriben su propio guión. Pueden tener lo que quieran, nada es imposible. Mis clientes siempre me dicen que no hay limitaciones, excepto las que ustedes mismos se imponen. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para recordarte la importancia de apoyar este canal. Si encuentras valioso lo que compartimos aquí, por favor, suscríbete, comparte este vídeo y dale like. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a continuar creando contenido de valor para ti. Además, si te interesa apoyar aún más al canal y profundizar en estos temas, te invito a que revises la descripción del vídeo y el primer comentario fijado. Allí encontrarás enlaces a materiales y libros interesantes, incluyendo obras de Dolores Cannon y Connie Méndez, que pueden enriquecer aún más tu viaje de aprendizaje y descubrimiento. Retomando nuestro tema. Pueden tener lo que deseen, siguiendo 2 reglas para crear su realidad: nunca creen algo que dañe a otra persona y nunca algo que le quite algo a otra persona. Respetando estas reglas, pueden tener cualquier cosa. La lección más importante en la Tierra es aprender a manipular energía, porque todo es energía. Eso significa aprender a crear. Las cosas físicas son lo más fácil de crear. En nuestro negocio hemos aprendido cómo funciona esta regla y la usamos todo el tiempo. Decimos lo que queremos y lo conseguimos, porque sabemos cómo hacer que funcione. Es como magia. Por ejemplo, pedí un auditorio lleno de gente para un evento y se llenó. Sabemos que si hacemos un pedido, el universo lo cumplirá. Pero tienen que pedir específicamente lo que quieren. Si van a un restaurante de comida rápida y solo piden una hamburguesa sin especificar, recibirán cualquier hamburguesa. Si son vagos en su pedido, recibirán respuestas vagas. Tienen que saber exactamente lo que quieren. Mucha gente me dice que no sabe lo que quiere. Si no saben, ¿cómo esperan recibirlo? Tengo ejemplos de cómo funciona esto. Una mujer pidió un coche especificando marca, año, color y precio. Consiguió su coche, pero no funcionaba. Olvidó pedir que estuviera en buen estado. Otra mujer pidió un hombre con ciertas características y lo encontró, pero estaba casado. Olvidó pedir que estuviera soltero. Por eso, deben ser muy claros en lo que quieren. Esta vez, la mujer añadió en sus requisitos que quería que el hombre fuera soltero. Así que conoció a otro hombre que cumplía con todas las condiciones, pero era 10 años más joven que ella. Aún así, ella pensó que podía aceptarlo. Quiero que piensen en lo que desean en la vida. Pueden escribirlo si quieren, pero háganlo con detalle. Imaginen su deseo con tanta claridad que puedan verlo, oírlo e incluso olerlo. Cuanto más detallada sea la imagen mental de lo que quieren crear, más fácil será para el universo entender qué es lo que desean. Les contaré que me tomó 9 años encontrar mi primer editor porque estaba adelantada a mi tiempo. Durante todo ese tiempo visualicé mis libros en las librerías, viéndolos en los estantes y a la gente comprándolos. Puse mucho detalle en esa imagen mental. Un día, mi hija entró en una librería y vio 3 libros en un estante. Sin pensar, dijo, «Esos son los libros de mamá». Luego siguió mirando otros libros, pero se dio cuenta de lo que había dicho, porque esos libros aún no estaban publicados. Cuando miró de nuevo, no había nada en el estante. Así funciona la ley de atracción. Ahora mis libros están en librerías de todo el mundo. Una vez, un hombre entró en una librería y vio 2 volúmenes de mis libros. Compró uno y pensó en comprar el otro más tarde. Cuando regresó, el segundo volumen ya no estaba. Me escribió preguntando si el gobierno los había retirado. Le dije que no, que simplemente aún no se había publicado. Estaba sosteniendo algo que aún no existía. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera llevado a casa? ¿Habría desaparecido o se habría convertido en otro libro? Esto muestra que cuando algo está por hacerse realidad, pueden ocurrir cosas extrañas y maravillosas.
Mi hija era enfermera en unidades de cuidados intensivos y cardíacos durante 20 años. Pero cuando estaba en la escuela de enfermería, pensaba que era horrible y que nunca terminaría. Estaba muy deprimida. Así que le dije que viera todo como si ya estuviera hecho. Ese es el secreto. Imaginar que ya ha sucedido. Que ya está haciendo lo que hace una enfermera, caminando por los pasillos en su uniforme, cuidando a los pacientes. Que ya está viviendo esa vida. Entonces, ella empezó a visualizarlo y sucedió. Porque si puedes verlo en tu mente, visualizarlo, debe suceder. Esa es una ley del universo. Aprender a trabajar con estas leyes hace que todo sea más fácil. Si puedes verlo, tiene que suceder. El universo cumplirá tu pedido. Así que piensa en lo que quieres, pero sé específico. Imagina que ya está hecho, ya logrado. No te preocupes por cómo va a suceder. Algunas personas piensan que tienen que hacer esto y aquello para que suceda. Eso es limitar al universo, diciendo que esa es la única manera en que puede suceder. Imagina que ya está hecho, ya completado. Ellos llenarán los espacios vacíos. Harán que suceda de maneras que nunca podrías imaginar. Si dices que tienes que hacer esto y aquello, estás limitando las maneras en que puede suceder. Solo di lo que quieres, da una imagen exacta de lo que es y suéltalo al universo. Luego simplemente nos sentamos y observamos la magia, porque sucede, y sucede muy rápido con la forma en que va el tiempo ahora. Así que no te preocupes por cómo va a suceder. Ocurrirá de una manera que jamás imaginaste. Podría contar innumerables historias sobre lo que estamos haciendo con nuestra empresa y cómo están cumpliendo constantemente lo que queremos. Solo tenemos que decirles cuál es nuestra próxima oración, nuestro próximo proyecto, y ellos lo hacen. Y luego sueltas tu deseo al universo. Es mucho más fácil si no te sientas a preocuparte por ello. Confía en que ellos se están encargando. ¿Crees que puedes pensar de esta manera? Así es como se hace. Puedes escribir tu proyecto si quieres, pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Te llevaré unos años hacia el futuro para ver qué estás haciendo en ese momento, si has logrado lo que querías hacer, ya sea casarte, conseguir un trabajo, un objeto, dinero, lo que sea. Esas son las cosas más fáciles de todas maneras. Piensa ahora en lo que quieres. La única forma en que sucederá es con detalle. Bien, ahora vamos a hacer un viaje al futuro, solo unos años adelante. Vamos a ver si algo ha cambiado para ti y si has conseguido lo que querías. Por eso quería que supieras primero qué es lo que quieres. ¿Cómo puedes crear algo si no tienes idea de lo que deseas? ¿Lo tienes claro ahora? Bien, vamos al futuro. Tendrás la opción de ir a 1, 3 o 5 años en el futuro y ver qué hay allí. Simplemente déjate llevar, relájate y observa lo que surge. Diviértete con ello. Si no ves nada, eso no significa que no vayas a estar aquí, solo que quizás aún no estés listo para ver lo que es, o tal vez no crees lo suficiente o no te estás relajando para permitir que las imágenes lleguen. Hagamos esto y veamos qué pasa. Lo hicimos en Los Ángeles con Dee y la gente vio cosas notables. Así que solo relájate, cierra los ojos y piensa en lo que quieres crear. Imagínalo como si ya estuviera hecho, ya completado. Lo ves en detalle. Pero ahora vamos al futuro para ver los resultados. Imagina que te encuentras al pie de una larga y alta escalera. Puede que sean escalones anchos de mármol. Camina por los escalones hacia la parte superior. Continuamos subiendo los escalones de la gran y ancha escalera de mármol. Al llegar a la parte superior, verás una plataforma con 3 puertas, cada una con un número. La puerta de la izquierda tiene un 1, representando un año en el futuro. La puerta de enfrente tiene un 3, 3 años en el futuro. Y la de la derecha tiene un 5, 5 años en el futuro. Elige la puerta que quieras abrir. Al abrir la puerta, verás una densa niebla delante de ti. Camina a través de ella. A medida que avances, la niebla empezará a disiparse y desaparecer, hasta que salgas al otro lado. Mira a tu alrededor para ver dónde estás. Este será tu entorno en el año que elegiste. ¿Dónde estás? ¿Cómo es? Confía y observa los detalles. Ahora visualízate haciendo lo que estarás haciendo en ese momento. ¿Cuál es tu trabajo?
Tu ocupación. Vete a ti mismo haciéndolo. Luego cambia de escena y observa dónde vives. ¿Cómo es el lugar? ¿Dónde estás viviendo? Velo en detalle. ¿Hay alguien más viviendo contigo? Si es así, míralos y los reconocerás. Ahora deja esa escena y avanza hacia un día importante en ese futuro. Un día en el que suceda algo que consideres importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué ves? Ahora podemos dejar esa escena y traer tu enfoque de vuelta a esta habitación, recordando lo que has visto para poder escribirlo. Regresa a tu cuerpo en esta sala, consciente de las personas a tu alrededor. Comienza a despertar, abre los ojos y recuerda lo que has visto. Estamos de vuelta aquí. Abre los ojos y mira a tu alrededor. Quiero que escribas lo que viste. ¿Alguno de ustedes vio algo inesperado? ¿Se vieron en un trabajo diferente, en una casa diferente? Piénsalo y escríbelo. Recuerda, si puedes visualizarlo así, debe suceder. Así de fácil funciona la ley del universo. No importa cuán loco parezca, confía en ello. Escríbelo. Haz esto cuando puedas, especialmente al irte a dormir por la noche. Piensa en lo que quieres crear, visualízalo en detalle como si ya estuviera logrado, y debe suceder. Y ahora me gustaría animarte a suscribirte y compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Qué viste en tu viaje al futuro? ¿Cómo fue? Cualquier cosa que hayas visualizado, cuéntanos. Tu experiencia puede inspirar y ayudar a otros. Suscríbete para más contenido como este y no olvides comentar tus experiencias.